Buenas. Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí, aunque sabemos que jugás de local porque sos valcarceño y el sentimiento que tenés por tu ciudad natal, y doy fe que tratamos de abreviarlo porque es extremadamente extenso todo el palmarés, todo el currículum que tiene este valcarceño con proyección mundial. Pero el municipio, a través del Honorable Consejo Deliberante y a través del Departamento Ejecutivo, quieren reconocer esta presencia, esta decisión de devolver y de aportar todo lo que te dio Balcarce para este público que te está acompañando. Por eso voy a invitar al concejal Luis Felices y al subsecretario de Cultura y Educación, César Gustavo de Jerónimo, para que te hagan entrega. El primero, de la declaración de interés legislativo y social a la conferencia abierta interactiva denominada Neurociencias y Sociedad, cómo pensamos y actuamos en la vida cotidiana, que lleva la firma precisamente del presidente del Consejo Deliberante, Gustavo Bianchini. Así, el concejal entonces Luis Felices te hace entrega de este decreto que te reconoce. Muchas gracias. Es un honor, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo hará el subsecretario de Cultura y Educación. Por todo lo que dije, como reconocimiento a tu trayectoria, el aporte realizado, el conocimiento científico, el municipio te distingue como personalidad destacada en el ámbito de la ciencia, con la firma del intendente Esteban Reino y el secretario de Gobierno Ricardo Estopani. Te hacen entrega de ese decreto. Muchas gracias, muchas gracias. Como también de esta placa. Te pido, Dipi, que lo ayudes así, para que Adolfo pueda mostrar entonces esta placa para su biblioteca, su vitrina, así para los medios de comunicación locales que nos están acompañando. Como siempre decimos, el agradecimiento a todos ellos. Lo despedimos ahora sí entonces. Gracias, Dipi, gracias, Luis. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchísimas El gracias. saludo de las autoridades entonces. De esta manera nos disponemos a disfrutar y a compartir de este, insisto, profesional valcarceño con proyección hacia todo el mundo. Un gusto, un placer y te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Estamos al horno. Sí, ya mucha presión con todo esto. Casi que tendría que decir algo interesante, inteligente acá, ¿sí? Sépanse defraudados de antemano. No, bueno, vamos a intentar hacer de esta noche algo informativo y constructivo para todos. Primero quería agradecer muchísimo esta distinción, realmente. Quería agradecer también a César, que en cuanto le propuse esto de venir a traer un poco de divulgación del trabajo que hacemos en el laboratorio y con colaboraciones internacionales, se mostró totalmente predispuesto. Y un participante clave, pero silencioso acá, tan silencioso que está como esquivo ahí en los rincones, que ves ese señor, Felipe Pinilla, que voy a pedir un aplauso para él realmente, porque primero siempre está presente para divulgar las cosas que vamos haciendo en el laboratorio, y para este evento en particular yo no tuve otra intuición que llamarlo a él para ver cómo podíamos hacer para vehiculizar esto y lograr esto que tenemos esta noche. Así que, Felipe, chapo, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, esto que estamos haciendo es una instancia más de un ciclo que venimos llevando a cabo en distintas partes del país de divulgación científica. La premisa es que lo que estamos averiguando con estas investigaciones, estos experimentos, no puede quedar recluido en las paredes del laboratorio. El conocimiento científico no puede ser patrimonio exclusivo de los científicos y tenemos que lograr trascender ese límite y empezar a entablar diálogos con quienes en última instancia somos los usuarios últimos de la ciencia, los no científicos, ¿sí? Así que este ciclo que venimos haciendo hace tiempo, aprovechamos no solamente para comunicar ciencia, sino también para aprovechar y hacer un poquito de colaborar, digamos, ¿no? Habrán visto que en la entrada hay una urna y algo que hacemos en estos eventos es siempre tratar de hacer alguna acción benéfica. La entrada es gratuita, pero están todos invitados a hacer una contribución voluntaria. Si no la hicieron en la entrada, cuando se vayan, ya sea al final o que salgan espantados a mitad de charla, eso puede pasar también, pero no le esquiven a la urna,
que todo lo que se recaude ahí será destinado íntegramente a la Sociedad de Protección a la Infancia. Bien, lo que vamos a estar hablando hoy es un poco algunos de los principios que caracterizan a las neurociencias como disciplina científica, y en particular vamos a hacer un poquito de autobombo y vamos a comentar algunos de los experimentos que hacemos nosotros. Pero más que comentar los experimentos nada más, queremos también comunicarles qué tipo de implicancia tiene eso para aplicaciones sociales concretas, para discutir problemáticas candentes hoy por hoy, y esperemos para contribuir en dos campos particulares que son la salud y la educación. Todo lo que van a estar viendo hoy me toca a mí estar parado acá, pero es trabajo de equipo. Como director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, me toca dirigir un grupo de gente extremadamente talentosa, extremadamente trabajadora y extremadamente paciente. ¿Acaso ahí radique la principal virtud del científico? Así que todo lo que están viendo acá es producto conjunto de este equipo de gente. Parece una especie de equipo de rugby de poca monta, ¿no? Pero no, créanme que hay científicos ahí. Y también muchos de los estudios que van a ver surgen de interacciones que tenemos profusas y sostenidas en el tiempo con distintas instituciones en distintas partes del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, en Italia. Así que también vale el reconocimiento para los colegas no argentinos que colaboran en todo lo que vamos a estar viendo hoy. La pregunta central de las neurociencias básicamente es cómo se organiza y cómo funciona la mente humana, ¿sí? Cómo es que pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo recordamos, cómo olvidamos, cómo hacemos para entender. En este momento está pasando algo que lo damos por sentado, pero es realmente maravilloso. Yo estoy moviendo la lengua y ciertos órganos de fonación, se están impactando moléculas en el aire, eso está llegando a sus oídos, y por algo que nos interesa estudiar, ustedes están comprendiendo lo que estoy diciendo. Todo eso responde, entre otras cosas, a estructuras cerebrales, a procesos cerebrales. Y esos procesos mentales, que van desde el lenguaje hasta la memoria, la emoción, la toma de decisiones y demás, se pueden estudiar de distintas formas. La filosofía ha optado por métodos que están basados en la lógica o en la introspección. Tratar de ver en qué medida uno puede entenderse a sí mismo mirándose a sí mismo. También uno puede tratar de entender la mente viendo los productos de la mente, viendo las cosas que las personas generamos, los textos que generamos, las obras plásticas, estéticas que hacemos. En función de eso también podemos tejer inferencias sobre los procesos mentales que dieron lugar a esas obras. Podemos hacer cosas como estas, y algunas de estas las vamos a estar viendo hoy. Podemos poner gente frente a una computadora, algo que hacemos constantemente en el laboratorio, y ver cómo se desempeñan en distintas tareas que les ponemos en el monitor. Podemos medir cuánto tiempo tardan en responder a un estímulo o a otro, y en función de eso también tratar de inferir el esfuerzo mental que tuvieron que hacer para llevar a cabo esos procesos. Y también hay otras tecnologías así más estrambóticas, con dispositivos que parecen sacados de la película El juego del miedo, ¿no? Pero no son tan terribles. Esto, por ejemplo, es una técnica, un dispositivo de rastreo ocular. Uno puede ir siguiendo movimientos automáticos de los ojos mientras alguien toma una decisión, mientras alguien escucha una palabra, una oración, mientras ve fotos que denotan distintas emociones, y puede también ir infiriendo aspectos de los procesos mentales subyacentes viendo la conducta externa, fisiológica en este caso, por ejemplo, de los ojos, ¿sí? Todo esto, de algún modo, abona las neurociencias, pero las neurociencias añaden un eslabón más en la cadena de preguntas, que es ¿cuál es la base biológica de todo esto? Entonces, nos hacemos todas estas preguntas y tratamos de relacionarlas con el cerebro, y el cerebro en su relación con el resto del cuerpo, para entender cómo la mente está encarnada y corporizada en sentido amplio. Esto es interesante porque nos permite darle una base más material a un montón de preguntas que durante muchos siglos parecían etéreas, parecían insondables, parecían demasiado abstractas para ser abordadas desde métodos científicos, duros. Hoy por hoy podemos hacerlo con un montón de imperfecciones, con un montón de limitaciones, pero con ciertos beneficios que décadas atrás eran impensados. ¿Y
¿qué es esto? ¿Cómo hacemos para espiar el cerebro? Fíjense que todo lo que les mostré ahora, ¿sí? Esto de presionar botones o ver los ojos o ver los textos que la gente produce, no nos dice nada sobre el cerebro. ¿Cómo hacemos para espiar la actividad del cerebro en tiempo real, cuando la gente está pensando, tomando decisiones, recordando y demás? Tenemos distintas técnicas, ¿sí? Una de esas técnicas es lo que se llama electroencefalografía. Esto suena muy estrambótico también, pero es muy sencillo. Electroencefalografía. Grafía, gráfico. Encéfalo, adentro del céfalo, de la cabeza. Electricidad. Entonces, esta técnica te da un registro gráfico de la actividad eléctrica adentro de la cabeza. Tal vez no se hayan hecho todos no se hayan hecho un electroencefalograma, pero sí se han hecho un electrocardiograma seguramente, ¿no? Vieron que les ponen unos electrodos, unas sopapitas, y en un papel se va imprimiendo un montón de líneas así continuas. Esto es exactamente lo mismo, pero lo que va generando esas montañitas es la actividad eléctrica del cerebro. Y lo que podemos hacer es de repente presentar una palabra que nos interesa, una foto, una imagen, una película, una situación, o podemos pedir que el sujeto hable o que haga lo que queremos estudiar, y podemos ver cómo se va modulando, cómo va cambiando la actividad eléctrica en el momento en que se desarrolla ese proceso. También hay técnicas como estas. Esto parece como un coinor gigante acostado, pero es un dispositivo de resonancia magnética funcional. Podemos ingresar personas ahí y mediante procesos complejos, que tienen que ver con los flujos hemodinámicos del cerebro, cómo se va concentrando la sangre en el cerebro, podemos ver distintas áreas que metafóricamente se van prendiendo y apagando. Entonces podemos ver cuáles son las áreas del cerebro que más se prenden, que más participan de un proceso cognitivo que estamos estudiando, cómo otras áreas se apagan para poder llevar a cabo bien un proceso cognitivo, y en función de eso podemos hacer una cartografía del cerebro. Podemos ir haciendo un mapa de cómo distintas áreas del cerebro se especializan, cumplen un papel importante en el lenguaje, en la memoria, en la toma de decisiones y así. Hay muchísimas otras técnicas, digamos, el arsenal metodológico de las neurociencias es muy amplio. Hay otras técnicas como la tomografía por emisión de positrones o la magnetoencefalografía, pero no hace falta entrar en detalles. Lo que quiero que sepan es que hoy por hoy contamos con telescopios complejos que nos permiten espiar el cerebro en tiempo real mientras llevamos a cabo procesos mentales, interactivos, aislados, del lenguaje, de memoria, etc. Y también las neurociencias, así como la neuropsicología en su conjunto, tienen una curiosa virtud, que es que convierten la desgracia ajena en virtud propia. Mucho de lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro se lo debemos a personas cuyo cerebro ha dejado de funcionar bien. Estudiamos nosotros en el laboratorio, como miles de laboratorios en el mundo, pacientes con lesiones cerebrales. Y los pacientes con lesiones cerebrales nos permiten inferir con mucha robustez qué áreas del cerebro son críticas, fundamentales para ciertos procesos cerebrales. Parece curioso, pero una de las mejores formas de saber cómo se organiza y cómo funciona algo es desbaratándolo y viendo cómo deja de funcionar. Eso es lo que hacen las neurociencias, cómo convierten a los pacientes con lesiones cerebrales en mártires involuntarios de algún modo. Y esto es un ida y vuelta, porque lo que los pacientes nos permiten estudiar y aprender a nosotros en las neurociencias nos permite generar herramientas que después, esperamos, les sirven a esos pacientes para mejorar las técnicas de diagnóstico, las técnicas de rehabilitación o técnicas de intervención para la educación, por ejemplo. Las neurociencias de algún modo están condenadas al fracaso, porque lo que se propone en las neurociencias es estudiar la totalidad de la experiencia mental humana. Eso es inabordable. Entonces lo que se hace en los laboratorios es, tratamos de agarrar pedacitos de la mente, de la cognición, y estudiarlas por separado. Y dentro de los miles de temas que hay, nosotros en el laboratorio nos abocamos a 2 o 3 en particular. Trabajamos en varios, pero los que nos especializamos son lo que se llama cognición social. Estos son algunos de los trabajos que hemos publicado en los últimos años. La cognición social tiene que ver con los procesos mentales que nos permiten interactuar. Cuando yo estoy hablando con una persona, puedo entender qué le puedo decir y qué no, puedo entender lo que me dice, pero además
yo puedo reconocer en qué estado emocional se encuentra. ¿Vieron cómo le sacan la ficha a una persona? Che, ¿qué te pasa? Te veo bajoneado. Uno puede empatizar con otra persona, ¿no? Cuando a un desconocido le pasa una desgracia, ¿qué? Pucha, che, pero cuando le pasa a un ser querido, te pega adentro. El cerebro no es ajeno a esos procesos. Cuando tomamos decisiones morales, ¿sí? Por ejemplo, una decisión que sabemos que es buena para mi hijo, pero al favorecer a mi hijo estoy haciéndole mal a otras personas, ¿sí? Esos dilemas morales también responden de redes cerebrales que están a la base de todo lo que decidimos en nuestras interacciones con el otro. Nos especializamos también en estudios sobre el lenguaje y en particular este es el tema que a mí más me interesa. El lenguaje es un medio de comunicación que es exclusivo de la especie humana. Todas las especies animales, incluso las especies más sencillas que se imaginen, invertebrados, entidades incluso unicelulares, se comunican. Pero comunicarse mediante el lenguaje, mediante un sistema estructurado de significados que están encapsulados en palabras y que se organizan mediante una sintaxis y demás, eso es una cosa que solo los seres humanos hemos desarrollado. Y estudiamos varias cosas sobre el lenguaje, sobre todo la relación entre el lenguaje con el resto del cuerpo y cómo esa relación nos permite comprendernos. Realmente es increíble cuando uno lo naturalizamos el lenguaje, pero que nosotros podamos hablar y entender lo que otra persona quiere decir, cuando nosotros no somos esa persona, cuando nosotros no compartimos las experiencias que ha tenido esa persona, que alguien pueda contarnos algo sobre animales exóticos que no hemos visto, o sobre lugares del mundo en los que nunca hemos estado. Lo damos por sentado, pero realmente es algo fascinante, por lo menos de una perspectiva científica. Y más fascinante es cuando esos hallazgos los podés convertir en herramientas que pueden ayudar a, vamos a decir, a contribuir a la detección de algunas enfermedades. También trabajamos sobre bilingüismo, una capacidad que tal vez parezca extraña, pero más de la mitad del mundo tiene competencias en más de una lengua, ¿sí? El inglés suele ser la lengua dominante, pero muchísimas lenguas se utilizan tanto como lengua materna o también como lengua extranjera, y nos interesa ver cómo la experiencia bilingüe cambia tu cognición. Uno pensaría que, bueno, yo tengo esta mente, aprendo una lengua y soy esa mente más una nueva lengua. No es así. Adquirir una nueva lengua reestructura la forma en que vos pensás, en que vos tomás decisiones y en que opera toda tu cognición, incluso en la forma en que se organiza estructuralmente tu cerebro. La idea acá es hacer un pequeño recorte de esto y en realidad les voy a contar algunas de las cosas más recientes que hemos hecho porque son las que nos tienen más motivados, digamos. La idea es presentarles algunos de los principales temas de estudio dentro de estas ramas, demostrar cómo este campo puede impactar en la sociedad, les quiero mostrar algunas aplicaciones posibles y otras concretas, y también reflexionar sobre las limitaciones y los mitos de las neurociencias. Porque lo primero que voy a decir como neurocientífico es que las neurociencias están sobrevendidas. Hay mucho humo, hay mucho chamullo detrás de las neurociencias y no falta en la televisión, en los medios, cualquier persona que aparece y dice cualquier cosa de perogrullo, de peluquería, le pone un cerebrito al lado o menciona una estructura cerebral y ya parece que es palabra revelada, ¿sí? Entonces también me gustaría, ojalá lleguemos con el tiempo, dedicar un minuto a hacer explícitas las limitaciones de esta disciplina. Y si en algún momento quieren hacer una pregunta, participar, algo no se entiende, quieren tirar un ladrillo, espero que tengan mala puntería, ¿sí? Adelante, ¿sí? También se aceptan chocolates si tuvieran, ¿sí? Que son de mi predilección. Vamos a hacer un muestrario, vamos a pasar por algunos hallazgos sobre cognición social, sobre lenguaje, sobre cómo la experiencia personal va haciendo cambios plásticos en tu cerebro. Vamos a ver cuál es el impacto de algunos de estos hallazgos en la salud, la educación y la sociedad, y vamos a terminar con esta perspectiva crítica que les anticipaba. Dentro de cognición social estudiamos un montón de cosas, lo que se llama el cerebro social, ¿no? En las interacciones sociales hay procesos que son críticos. Reconocer el rostro del otro, sentir apego, sentir afecto por el otro, sentir empatía, tomar decisiones en función del impacto que pueden tener en la otra persona, más allá de si la decisión es la más óptima en términos de costo y beneficio, o la más lógica.
tomar decisiones morales, o lo que se llama teoría de la mente, poder inferir lo que la otra persona está pensando. ¿Vieron cómo a veces tenemos esa capacidad de sacarle la ficha al otro? ¿Sí? Bueno, eso es lo que se llama teoría de la mente. Nosotros nos insertamos en unas líneas de investigación que tienen una larga historia, y acá el recorte es caprichoso, pero me parece interesante esto. Una de las cosas que le debemos a las neurociencias es entender que las emociones no son una cosa inmaterial, fantasmagórica, que está flotando en algún lugar nada concreto de la mente. Las emociones están encarnadas de modo físico en tu biología, en tu química, en la fisiología de tu cuerpo y en la dinámica de tu cerebro. Y las emociones suponen un patrón de activación que está muy distribuido en el cerebro. Son distintas áreas cerebrales que participan, pero algunas de ellas cumplen un papel fundamental para ciertas emociones. Por ejemplo, gracias a estudios como estos, pudimos conocer cuáles son las estructuras que participan de una emoción, como por ejemplo es el asco. ¿Sí? Una emoción típica, primaria, una emoción que nos ata a nuestro pasado evolutivo. No solo los seres humanos, sino también antecesores en la evolución de los seres humanos manifiestan asco. Especies primates, especies animales, incluso especies no primates manifiestan asco, además de otro repertorio de emociones que comparten con nosotros. Y uno puede hacer cosas como estas, ¿no? Que tienen un valor científico, pero también tienen esta cosa que mueve un poquito el humor morboso del científico. ¿Qué puede hacer uno, por ejemplo? Bueno, ¿cómo haces para que una persona sienta asco? Si vos querés estudiar las bases cerebrales del asco, tenés que inducir asco. Uno puede agarrar y invitar a una persona que se meta en el resonador, ¿no? Acostado ahí, donde podemos tomar imágenes de su cerebro, y con este dispositivo, que es una mascarilla, que está conectada a emisores de olor, uno puede tirarle olores asquerosos. ¿Sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, también tirar olores agradables, ¿no? Pero la joda está cuando agarrás y tirás ahí olores de heces de rata, comida podrida y demás. Bueno, queremos estudiar el asco, gente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, agarramos, ¿no? Y en este nauseabundo experimento, ponemos un conjunto de personas ahí y les hacemos experimentar algunos olores agradables, otras emisiones que son neutras, no son ni muy ni tan, y luego todos estos olores realmente asquerosos. Lo que se ve sistemáticamente es que ante la experiencia del asco se activa una estructura cerebral que se llama ínsula. Y la ínsula pertenece a una red muy vasta del cerebro que no se especializa en las emociones, participa de un montón de procesos, pero gracias a estudios como estos logramos ver que el asco se asocia más con la ínsula que con otras estructuras cerebrales. Lo cual después a una persona le permite tomar decisiones, por ejemplo, si hay que hacer una operación cerebral. Y sabemos que hay que extirpar la ínsula, por ejemplo. Uno puede informarle al paciente, bueno, mire señor, nosotros podemos hacernos cargo del tumor que tiene, ¿no? Pero sepa que al hacerlo es posible que usted deje de poder procesar bien estas capacidades mentales. Tal vez no poder procesar el asco esté bueno, no sé. Pero lo importante es darle esa decisión al paciente. Ahora, más allá de eso, este tipo de estudios, este experimento en particular, también nos deparó otro hallazgo que es muy interesante. Dicho muy toscamente, la ínsula se activa particularmente con el asco, ¿no? Cuando uno está experimentando asco, propiamente en el cuerpo, vos estás viviendo el asco. Pero lo curioso es que cuando vos en el resonador a esa persona le presentás videos en los que hay otras personas que ellos no conocen y que también están haciendo expresiones faciales típicas del asco, ¿no? Esa fruncida típica del asco, o gestos de placer o gestos neutros, cuando nosotros vemos que en otro sujeto se instaura el gesto del asco, también se dispara nuestra ínsula. La misma estructura cerebral que nos pone a nosotros en el estado de una emoción particular se activa de modo específico, se dispara, pega un grito fuerte cuando vemos a otra persona que está experimentando esa emoción. De algún modo, esto es parte de los correlatos de la empatía. El hecho de que podamos sentir lo que siente otra persona, de que nos sentamos identificados con el estado afectivo de otro sujeto, en parte tiene que ver con que la mera percepción visual, ¿sí?,
de la clave facial de una emoción hace que a nosotros se nos activen los mismos circuitos que se disparan cuando nosotros sentimos eso. ¿Me siguen más o menos la idea? Y las emociones realmente nos atraviesan y no son procesos que están solamente en el cerebro, sino que están a lo largo de todo nuestro cuerpo. Cuando uno se emociona tiene un estado corporal particular. Empezás a sentir palpitaciones, se te dilatan las pupilas, transpirás. Hay emociones que te paralizan, por lo menos durante un instante, el miedo, ¿sí? El cuerpo entero se dispone en un estado emocional cuando vos lo estás viviendo. Y tanto es así que hay emociones que tienen rasgos faciales característicos, ¿no? Yo me pongo así, ¿cómo estoy? Contento o en algún estado narcótico, pero no ingresemos ahí. Muy bien. O yo me pongo, ahí, ¿no? Claro, ¿no? Estoy, una emoción negativa. Podría ser tristeza, podría ser algún tipo de malestar. Lo interesante es que el conjunto de músculos que son típicos de las emociones positivas se regulan principalmente por un sistema que es el del el cigomático mayor. Nombre pomposo, pero básicamente es un conjunto de músculos que son los que a vos te permiten poner el rostro en posición de alegría. Y hay otro conjunto de músculos que responden al sistema del corrugador superciliar. Son los de las emociones para abajo, ¿no? Cuando tenés una emoción negativa, vieron que hay una tendencia que el rostro se deprima hacia abajo, ¿no? Bueno, una cosa que uno puede hacer es poner electrodos, esto no duele, tranquilos, y de hecho, tantos modelos se ponen electrodos en otras partes del cuerpo que un poquito en el cachete, ¿no? Uno se puede poner electrodos y podemos medir cómo se activa, cómo se generan picos de actividad eléctrica en los músculos. Sí, la actividad muscular también tiene correlatos eléctricos. Y una cosa muy interesante acá es que también cuando una persona está viendo en la pantalla de una computadora, por ejemplo, rostros de otras personas que se ponen contentos, por ejemplo, yo estoy viendo a alguien contento, se dispara la actividad de mi sistema del cigomático mayor. Se dispara la actividad de mi sistema de estar contento. Y cuando veo a una persona que está en un estado negativo, se dispara la actividad eléctrica de mi sistema del corrugador superciliar. ¿Me siguen la idea? Nuestro sistema muscular responde del mismo modo ante la percepción de la emoción ajena que ante la instauración de la emoción propia. Y esto también nos muestra que la empatía no se reduce a esto, pero esto es un componente importante de ello, ¿sí? La empatía, de algún modo, nos pone, en el sentido más literal, no hay metáfora acá, pone a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestro organismo en un estado de correspondencia afectiva con el otro. Y nosotros trabajamos también con varias enfermedades cerebrales, tanto porque, como les decía, los pacientes con enfermedades cerebrales nos permiten entender cómo se organizan los procesos cognitivos y también porque nos interesa hacer un ida y vuelta y ver si podemos generar instrumentos que sirvan para esas poblaciones de pacientes. Trabajamos con enfermedades neurodegenerativas. Hay lesiones cerebrales que son focales. Digamos, alguien tiene una ACV o te golpeas la cabeza con la ducha, ¿sí? Y eso te puede generar una lesión que va a quedar estática. Esa lesión está ahí, ¿sí? O, no sé, alguien tiene la penuria de recibir un hachazo o un balazo en la cabeza. Eso genera una lesión estática. Ahí queda. Pero también hay enfermedades del cerebro que son neurodegenerativas. ¿Qué significa eso? Hay enfermedades del cerebro en las cuales las neuronas de distintas áreas cerebrales se van atrofiando, se van degenerando con el paso del tiempo, paulatinamente, más y más, hasta que esa degeneración se hace ya irrefrenable. A nosotros nos interesan particularmente las enfermedades neurodegenerativas. Una de ellas es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad de herencia genética. Básicamente, si hay una persona que tiene Huntington, digamos un hombre, y ese hombre tiene una relación con una mujer y de ese matrimonio nace un hijo, ¿no? Un matrimonio, no tiene por qué ser un matrimonio, me salió ahí el purismo, ¿no? Bien. De esa relación sale un hijo. Si ese hijo, solo por el hecho de que uno de sus padres tiene Huntington, tiene 50% de chances de desarrollar Huntington.
básicamente, si hereda el cromosoma 4 del padre con Huntington, ¿sí? Va a tener Huntington. Y si lo hereda de la madre, zafó ahí. Ahora, esa enfermedad, una vez que se instaura, muy tempranamente empieza a degenerar ciertos circuitos cerebrales que intervienen en procesos motores, sobre todo. La enfermedad de Huntington tiene un montón de sintomatología física. Los pacientes empiezan a temblar, quedan rígidos, tienen movimientos lentos y demás, pero también afecta dominios cognitivos. Lo que nosotros hemos empezado a ver, y estos son resultados bastante novedosos a nivel de la ciencia en general, es que esa atrofia cerebral de la enfermedad de Huntington compromete también su capacidad para reconocer emociones. Los pacientes con enfermedad de Huntington tienen dificultades sobre todo en reconocer emociones negativas. No solamente eso, sino que ese déficit que tienen los pacientes para reconocer emociones negativas, también los vemos en personas que tienen la mutación de Huntington pero todavía no tienen síntomas. Es decir, incluso antes de que la degeneración del cerebro llegue al estado de enfermedad, antes de que esta persona empiece a temblar y a tener los síntomas típicos de la enfermedad, ya empezamos a ver estos problemas en el reconocimiento de emociones. Lo cual es muy importante porque significa que podríamos usar este tipo de pruebas como una forma de anticipar quién podría estar en riesgo de desarrollar Huntington antes de que suceda. ¿Y para qué sirve eso? Estas enfermedades, el Huntington, el Parkinson, el Alzheimer, la degeneración corticobasal, la demencia frontotemporal, son enfermedades incurables. No tenemos cura hoy por hoy. Tal vez en algún momento la hallemos, tal vez no. Pero lo mejor que tenemos hoy por hoy es la detección temprana. Cuanto antes vos podés intervenir desde un programa terapéutico, desde una intervención farmacológica, desde una rehabilitación cognitiva, a una persona que ya tiene ese proceso de degeneración, más chances tenés de aliviar el impacto de los síntomas. No podemos curarlo, pero cuanto antes lo agarramos, más chances tenemos de mitigar el impacto de la enfermedad. Y resulta curioso, pero tal vez con estas tareas sencillas de emociones podríamos ir arrimándonos en esa dirección. Y también nosotros trabajamos sobre otro tipo de emociones más complejas, ¿no? Digamos, reconocer si una persona está triste o no es algo muy básico, muy típico, pero también trabajamos con emociones que son más específicamente humanas. Se los pongo así. ¿Cuál es la cosa favorita de un hincha de River? Que River salga campeón, digamos, ¿no? ¿Cuál es la segunda cosa favorita de un hincha de River? Que Boca no salga campeón. ¿No? O sea, lo mejor que le puede pasar a un hincha de River es que River salga campeón. Pero cuando Boca pierde la final, el hincha de River la está pasando 10 puntos. Esa emoción que es básicamente la alegría por el infortunio ajeno, la alegría por la penuria de mi otro, es lo que se llama, la palabra que tenemos en la literatura, en la ciencia es alemana, Schadenfreude. Ahora ya saben, ¿no? Cuando ustedes están viendo ese equipo, el equipo que más detestan, y pierde 4-0 y ustedes están, che, buenísimo, ¿no? Y después vienen las pancartas y las publicaciones de Facebook, son todos unos schadenfreudistas ustedes, ¿sí? Bueno, esta emoción, primero es interesante porque se conoce mucho en las neurociencias sobre las emociones básicas, la alegría, la tristeza, el asco, ¿no? Pero poco se conoce sobre estas emociones más complejas y sociales, como el patriotismo, como el orgullo o como el Schadenfreude. Nosotros estamos estudiando estas emociones y una cosa que encontramos también es que en pacientes con enfermedad de Huntington y también en los parientes que tienen 10 años menos y que todavía no tienen síntomas, como les decía hoy, también encontramos déficits en Schadenfreude. Básicamente estos pacientes y los sujetos antes de llegar a ser pacientes no sienten alegría por la penuria del grupo ajeno. Uno dirá, eso a lo mejor está bueno, está mal. En principio es una desviación de la norma. Más allá del juicio de valor que tengamos, es el operar natural del ser humano sentir algún tipo de regocijo por el infortunio al que percibo como mi otro, como mi contrario, ¿sí? Posiblemente por razones evolutivas y de supervivencia. Este proceso que es automático, que ya se evidencia en niños desde muy temprana edad, en estos pacientes y en los parientes que están en riesgo de desarrollar la enfermedad, muestran déficits. Más allá de eso, también trabajamos sobre el lenguaje.
Y nos hacemos un montón de preguntas sobre cómo es que podemos hablar, comprender lo que otros dicen, leer textos, escribir textos y demás. Nos hacemos distintas preguntas: ¿cuál es el rol de cada hemisferio en el lenguaje? ¿Cuáles son las áreas que participan específicamente para procesar los sonidos del lenguaje, o las palabras, o las estructuras de las oraciones? ¿Y cuándo procesamos distintos tipos de información lingüística? Cuando yo les digo una palabra, tenemos la percepción de que la entendemos de un saque. Y en realidad en el cerebro hay un montón de procesos que pasan en el tiempo, en ventanas temporales muy chiquitas. Pero en los primeros 600 milisegundos, desde que ustedes escucharon una palabra, 600 milisegundos, ¿me siguen? Un poquitito más de la mitad de un segundo. El cerebro ya primero procesó la información fonológica, 200 milisegundos, accedió al significado, 400 milisegundos, lo integró con la oración en la que estaba inserta, 600 milisegundos. Hay una cronometría de la cognición y también podemos estudiarla. Ahora, lo que más me interesa en esto de buscar cómo actuamos en sociedad y cómo interactuamos en sociedad, nosotros estudiamos mucho el significado. ¿Cómo es que nos entendemos? ¿Cómo es que construimos significados y podemos llevar adelante una conversación? Podemos leer una novela e ir construyendo conceptos cada vez más elaborados y progresivos. Este es un estudio de un grupo colega de España que se hizo la siguiente pregunta. Hay una hipótesis general que venimos manejando en la ciencia, que es: a ver, cuando nosotros entendemos una palabra, ¿cómo hacemos para entenderla? ¿Cómo viene esa señal? ¿Qué nos dispara a nosotros en el cuerpo que nos hace entenderla? Si uno huele algo, ¿sí? Uno huele una flor, cualquier cosa, una sopa, algo desagradable, un queso, la experiencia esas señales que ingresan por la nariz, activan una red cerebral que son las que se llaman las redes olfativas, y que implican distintas estructuras como la corteza orbitofrontal, la corteza piriforme, etc. No importan los nombres, pero, digamos, el cerebro participa de tu capacidad de discriminar olores, es decir, este olor es uno y este es otro, de percibir la intensidad de los olores, este olor es más fuerte que el otro, etc. Si no fuera con eso, fracasaría nuestra cocina hogareña, digamos, ¿no? Cuando vos te das cuenta, esto está muy fuerte, esto está bueno. Eso depende de una red cerebral. ¿A dónde viene el lenguaje acá? Lo que se hizo en este estudio, cuyo título es un spoiler, el título ya te deschaba el hallazgo. El trabajo se llama Leer canela dispara redes cerebrales olfativas. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? Se presentó un conjunto de palabras que tenían una gran carga olfativa. Palabras como canela, caca, vainilla, ¿sí? Palabras con una gran carga olfativa diferenciable. Y por otro lado, palabras que no tenían ninguna asociación olfativa: círculo, cuadrado, línea, punto, ¿sí? Y después se vio qué áreas cerebrales se activaban ante las palabras con carga olfativa y cuáles se activaban ante las palabras que no tenían carga olfativa. Y vemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las palabras con carga olfativa generan picos de actividad cerebral en las redes olfativas. Las mismas redes que vos te permiten percibir el olor del queso. De algún modo, cuando uno escucha palabras que refieren a cierta experiencia del entorno, lo que hace el lenguaje es redisparar esa experiencia en tu cuerpo. Las mismas redes cerebrales que a vos te permiten discriminar olores se activan cuando vos escuchás palabras que refieren a los olores. Nosotros en particular venimos trabajando sobre aspectos muy finos, muy específicos de esta hipótesis. Y estamos haciendo un experimento que estamos terminando ahora, así que esto es una primicia. Otra de las virtudes que tiene su cerebro es que les permite reconocer rostros, ¿no? Nosotros agarramos y salimos de casa todos los días y vemos al vecino y no es una persona nueva cada día. Sabemos que es el vecino, Jorge, ¿no? Bueno, eso se debe, entre otras cosas, pero particularmente, a una estructura cerebral que es el giro fusiforme derecho. Hay una estructura que forma parte de una red extendida y que tiene otros nodos en el cerebro, no los voy a aburrir con nombres extraños, pero el giro fusiforme derecho es el jugador principal de la red del reconocimiento de rostro, es el Messi del reconocimiento de rostro. Si una persona tiene una lesión en el fusiforme derecho, desarrolla prosopagnosia, que es una incapacidad en el reconocimiento de rostros. Hay personas
que ya sea congénitamente por un accidente cerebral, ven el mundo visual perfectamente, reconocen los vasos, los autos, las sillas, pero cuando ven un rostro se les transfigura. No son capaces siquiera de reconocer a sus propios familiares. Y ese déficit es específico para los rostros. Ven bien los brazos, ven bien cualquier otro objeto. Tan específico es el rol del fusiforme, del giro fusiforme derecho, que si yo veo cómo se activa el cerebro, yo te presento rostros y objetos, va a haber más activación del fusiforme derecho para los rostros. Si yo te presento rostros derechos versus rostros al revés, más activación del fusiforme derecho para los rostros derechos. Si te presento emoticones, ¿sí? 2 puntos paréntesis, ¿no? Caritas feliz, versus un conjunto azaroso de símbolos, se dispara el fusiforme derecho. No les voy a preguntar con cuál de estos rostros se está activando más su fusiforme derecho, ¿sí? Pero básicamente, si están acá por la línea izquierda, hay algo de qué preocuparse. Más allá de eso, ¿cuál es nuestra pregunta? Si tenemos una región tan especializada para el reconocimiento de rostros, y es verdad que lo que hace el lenguaje es permitirnos revivir las experiencias que tenemos sensoriales, perceptuales con el entorno, yo esperaría que el fusiforme derecho tenga una llamarada de actividad cuando estamos procesando palabras que se refieren a la cara, versus otro tipo de palabras. Eso lo testeamos en un experimento que nos tiene muy entusiasmados. Nosotros, entre las múltiples colaboraciones que tenemos una con el Hospital Italiano de Buenos Aires, con el Departamento de Servicios de Epileptología. Y sucede que en las epilepsias refractarias, más del 90% de las epilepsias refractarias se pueden manejar bien con medicación. Uno encuentra la dosis correcta, hay que nivelarla un poco, pero básicamente se pueden controlar los episodios farmacológicamente. Ahora, hay algo así como el 8, el 6% de los pacientes con epilepsia refractaria a los cuales la medicación no les sirve, no logran controlar los episodios. ¿Cuál es la única alternativa que hay con esos pacientes? Es detectar la parte del cerebro que está complicada, lo que se llama el foco epileptogénico, la parte del cerebro donde se inician los episodios epilépticos, y quitarla. Con neurocirugía, sacar esa parte del cerebro. Ahora, ¿cómo haces para detectar eso? Lo que se hace, y esto es práctica rutinaria en todo el mundo, a ese paciente se le insertan un montón de microelectrodos, lancitas muy pequeñas en el cerebro, como una especie de acupuntura neurocientífica loca, ¿no? Entonces, un montón de lancitas así que tienen electrodos. Y de repente, esa persona lo que hace es se la deja en el hospital 4 o 5 días, sin hacer nada en particular, a la espera de que le dé un episodio. Cuando tiene un episodio epiléptico, podemos ir a ver esas señales, identificar dónde se dispararon, y con eso le podemos informar al neurocirujano para que el tipo sepa dónde tiene que cortar, y con eso se le puede informar al paciente: mire señor, podemos controlar su episodio epiléptico, pero al hacerlo tiene chances de quedar paralizado o de perder el lenguaje, lo que sea. Esto se hace con fines clínicos, con fines quirúrgicos, pero a nosotros que nos interesa estudiar el lenguaje y eso, de repente nos encontramos con una persona que está durante 4 o 5 días sin mucho que hacer en el hospital, con electrodos adentro del cerebro. Eso suena medio perverso, pero es la gloria para nosotros. Y la gente en general tiene muy buena predisposición a participar de los experimentos, y lo que hicimos aquí fue, tomamos 2 de esos pacientes que tenían electrodos en el fusiforme derecho, y les presentamos palabras faciales y palabras no faciales. Las palabras faciales eran nombres de partes de la cara, ¿no? Nariz, boca, ojos, mejilla, etc. Y luego palabras que no aluden a la cara: hombro, pierna, mano, etc. Lo que encontramos, estos son los registros de adentro del fusiforme derecho, es que las palabras con contenido facial generan un disparo de actividad súper temprano, como a los 100 milisegundos. Después de que uno percibe una palabra facial, se dispara el fusiforme derecho. De nuevo, el lenguaje genera como una simulación implícita en voz de lo que el lenguaje simboliza. El lenguaje te hace revivir las experiencias a las que alude, pero en términos concretos, no hay metáfora en la que los estoy diciendo. Y también trabajamos con redes motoras. Yo me estoy moviendo en este momento, todos se están moviendo, ¿sí? Desde movimientos conscientes, ¿no? Como cuando agarraron y decidieron sentarse en esta silla
y pusieron la campera al lado, hasta movimientos inconscientes, desde los pestaneos que tienen, ¿sí? Hasta un montón de movimientos de los que ni siquiera se dan cuenta. Eso depende de un montón de redes cerebrales, como la corteza motora primaria, la corteza premotora, los ganglios de la base y el cerebelo. Una red muy distribuida que a vos te permite moverte, aprender secuencias de movimientos, ¿sí? Cuando uno aprende a andar en bicicleta sin rueditas, o cuando aprendes a atarte un cordón, o cuando aprendes a tocar la guitarra y de repente ya hay movimientos que mecanizás, todo esto depende de esta gran red motora del cerebro. Ahora, una cosa que se ha visto es que en la misma línea de lo que les decía, cuando uno escucha palabras, oraciones que aluden al movimiento, Juan está saltando, Juan está corriendo, Juan agarró algo, tenemos picos de actividad en la corteza motora, ¿sí? Las mismas áreas cerebrales que a vos te permiten ejecutar movimientos se activan de modo específico cuando uno escucha palabras, estímulos lingüísticos que aluden al movimiento. Y esa actividad, de hecho, es somatotópica. Palabra complicada, pero lo que eso significa es que si la palabra que vos estás escuchando alude a un movimiento de los pies, tenés un pico de actividad en la parte que controla tus piernas. Y si la palabra alude a un movimiento de las manos, como firmar, borrar, acariciar, tenés picos de actividad en la parte de la corteza motora que maneja tus manos. Muy bien, toda la misma onda, ¿no? El olfato, el reconocimiento de rostros y esto de la actividad motora. Una cosa que hemos hecho nosotros es ver cómo esto se manifiesta en conductas cotidianas. Hicimos el primer estudio para ver cómo cuál es el rol de la corteza motora en una actividad cotidiana como escribir al teclado. Estamos todo el día escribiendo al teclado en la compu, en el trabajo. Hicimos una cosa muy sencilla. Le presentamos a las personas en un monitor verbos y ellos tenían que ver los verbos y después copiarlos en una laptop común, ¿sí? Simplemente copiaban los verbos. Ahora, ¿qué pasa? Copiar, escribir al teclado en realidad, por un capricho evolutivo los seres humanos escribimos con las manos, no escribimos con la boca, no escribimos con los pies. Entonces lo que hicimos fue presentar 3 tipos de verbos. En un momento las personas tenían que estar copiando verbos de acción manual, agarrar, acariciar, peinar, cosas que haces con las manos. En otro momento copiaban verbos de acciones no manuales, cosas que haces con las piernas, por ejemplo, saltar, caminar, correr, gatear. Y en otro momento tenían que copiar verbos abstractos, acciones que no implican movimiento del cuerpo, pensar, recordar, imaginar, desear. ¿Me siguen la idea? Lo que encontramos fue esto. Este es el tiempo que a vos te lleva a planificar automáticamente. Cuando estás escribiendo, este es el tiempo que necesitas para planificar la escritura de un verbo abstracto. Este es el tiempo, más o menos 830 milisegundos. Ahora, si el verbo alude a un movimiento corporal, ya sea de las piernas o de las manos, tardás significativamente más tiempo. Y en particular, si el verbo es de las manos, es esa columna, tardás mucho más todavía. ¿Qué significa esto? Con esto descubrimos que el lenguaje efectivamente pone una carga dual sobre el sistema motor. Cuando vos estás escribiendo, ¿cómo explicamos esto? Vos estás haciendo a la vez un proceso lingüístico, que es leer y escribir, y un proceso motor. Estás moviendo las manos para escribir. Cuando tenés alcoyana, cuando coincide la parte del cuerpo del verbo con la parte del cuerpo que estás usando, tenés una demora, tardás más. ¿Cómo es eso? Es muy fácil. Vos le estás pidiendo al mismo sistema cerebral que haga 2 cosas a la vez. Resultado, bueno, negro, a mí me da hasta donde me da. Tarda un poco más. Y esto es una forma de entender cómo en la vida cotidiana la organización del cerebro determina patrones de conducta, algunos que son muy ostensibles, muy claros, y otros que se nos pasan más desapercibidos, pero están ahí. El cerebro, además de tener esta organización, esta cantidad de especializaciones, es plástico. ¿En qué sentido es plástico? Es adaptable, es maleable. El cerebro constantemente está cambiando, adaptándose. Cada cosa que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan cambia los patrones de conectividad de su cerebro, incluso cambia la estructura de su cerebro. Esto no es una exageración, realmente, si algo el cerebro no es una cosa estática, jamás está estanco,
está cambiando constantemente. Eso que se llama plasticidad cerebral tiene distintas manifestaciones. Neurogénesis es básicamente el nacimiento de nuevas neuronas. Eso pasa muchísimo en etapas embrionarias, ¿no? Cuando está recién desarrollándose el bebé, y luego en la vida adulta es mucho más raro. Nacen neuronas nuevas, pero muy poquititas y solo en ciertas partes del cerebro. Lo que sí sucede, mucho más es la sinaptogénesis, que es, las neuronas ya están, pero vamos generando nuevas conexiones, sinapsis entre ellas. Eso pasa constantemente, ¿sí? Salvo en casos de enfermedades neurodegenerativas, demencias y demás. Y después hay otros mecanismos. Ahora, lo que nos interesa es ver cómo la experiencia y esos cambios cerebrales van modificando tus habilidades cotidianas. Hay un estudio muy famoso con taxistas en Londres. No sé si lo conocen, pero los taxistas en Londres, para adquirir su licencia, tienen que atravesar un programa de entrenamiento muy riguroso. Tienen que memorizarse todo el plano de Londres, que es como una especie de Macondo del primer mundo, muy compleja. Y una de las cosas que tienen que hacer, por ejemplo, es esto. El evaluador está manejando el taxi y el aspirante se sienta de espaldas, ¿sí? Mirando para atrás del auto. Entonces el examinador le dice, bueno, mira, estamos en tal calle, tenemos que llegar a tal otra calle pasando por acá y ojo que hay un piquete en tal lado. Tal vez no sea un piquete en Londres, pero hay unos hooligans, digamos, ¿no? Eso requiere una gran memoria espacial. El tipo tiene que recordarse el mapa y la navegación del mapa de la ciudad. La memoria espacial depende de una vasta red cerebral cuyo principal jugador es el hipocampo derecho. Y cuando, en un estudio de que ya tiene más de 2 décadas, midieron qué tan grande era el hipocampo derecho de los taxistas expertos de Londres versus conductores ocasionales, ¿sí? Y encontraron que la parte posterior del hipocampo derecho era mucho más grande en los taxistas que en los no taxistas. De algún modo, el cerebro de esas personas había desarrollado más volumen para poder acomodar las capacidades extremas que se le exigían esa función cognitiva. Así hay muchos estudios con mozos, con músicos, por ejemplo, la parte de la corteza que te permite mover los dedos es mucho más, tiene mucha más densidad de materia gris en un violinista profesional que en una persona que no es violinista. Y también en personas bilingües hay estudios al respecto. Nosotros hemos hecho una especie de apología tanguera de la plasticidad y hemos visto cómo se organiza el cerebro de los tangueros. Tenemos 2 trabajos ya hechos ahí, donde lo que hicimos fue convocar a tangueros de élite, tipos que van y la rompen en las milongas, estudiantes principiantes de tango, que están recién aprendiendo ahí, y gente que no era tanguera. Y lo que hacíamos es, le presentábamos videos en los cuales teníamos pasos de tango. El tango es un tipo de baile, muy rico, que supone una dinámica interactiva, motora y social muy compleja, pero que a pesar de su gran caudal creativo tiene algunos pasos muy bien establecidos y cuya ejecución supone que se tienen que hacer de un modo y no de otro. Entonces le presentamos a los tangueros algunos videos en los que los pasos de baile terminaban con un movimiento correcto. Otro en el que terminaban con un movimiento sutilmente incorrecto. Tal vez la punta estaba ligeramente mal puesta. Y otros en los que había un error total, ¿no? El tipo hacía una cosa así con las rodillas, un moco tremendo. Entonces lo que veíamos es que lo que tratábamos de ver es la actividad cerebral de los sujetos antes de que ocurriera el error. Venían viendo la secuencia de baile, pero antes de que ocurriera el error. ¿Qué encontramos? Que el cerebro de los tangueros expertos, y solo el de los tangueros expertos, podía predecir la ejecución de un error antes de que el error sucediera. Si nosotros veíamos cómo se estaba modulando la actividad frontal de su cerebro, esa actividad predecía el error antes de que sucediera. Y esto no se daba ni siquiera en los estudiantes iniciales de tango. Esto significa que la exposición sostenida a un tipo de expresión, en este caso el tango, también va modificando tu dinámica cerebral al punto tal de que permite a tu cerebro anticipar aspectos específicos de lo que está sucediendo antes de que vos siquiera seas consciente de que eso está sucediendo. Esta es mi esposa. Y bueno, una de las penurias que tiene mi esposa, además de bancarme todos los días, ¿no?
bancarse mis obsesiones, mis toques y demás, es que se ha convertido en algunos experimentos en mi conejillo de indias. Sucede que ella es traductora y nosotros trabajamos mucho con bilingües y con traductores. Entonces, a veces cuando hay que probar si un experimento está funcionando bien, si está todo en orden, la llevamos al laboratorio, le ponemos una malla de 128 electrodos en la cabeza y vemos qué pasa. Esto realmente es casi un hito, por lo menos para el género masculino. Yo, señores, he logrado hacer lo que los hombres han intentado hacer durante milenios, saber qué pasa dentro de la cabeza de tu mujer. Vamos a dejarlo ahí porque está por acá en la sala y yo tengo que volver a casa después. Así que, pero bueno, trabajamos con traductores y con intérpretes y sucede que los traductores y los intérpretes no son cualquier tipo de bilingüe. Son bilingües que tienen una exigencia muy específica para ir siempre yendo y viniendo entre una lengua y otra. Y eso supone un montón de mecanismos de control cognitivo. Cuándo hay que activar una lengua, cuándo hay que apagar una lengua, porque vos no querés estar usando la lengua incorrecta. Todos estos mecanismos suponen una dinámica de redes cerebrales y nosotros podemos ver cómo distintas partes del cerebro se van dialogando, se van gritando más o se van gritando menos según el proceso que se está llevando a cabo y según qué tan experto es el sujeto. En los intérpretes de conferencia, esta exigencia de control cognitivo es máxima. Es una de las tareas cognitivas más exigentes que se puedan imaginar. ¿No? Se ubican en un intérprete de conferencias, hay una persona hablando, imagínense, yo estoy hablando ahora y hay un intérprete ahí que al mismo tiempo que yo estoy hablando está interpretando, está llevando a la otra lengua lo que digo, pero en tiempo real. Entonces, mientras él está traduciendo lo que yo ya dije, yo sigo hablando. Al mismo tiempo que está produciendo esto en inglés, está procesando esto en español, solapadamente. Tiene que controlar todo eso y mantener la atención sostenida durante mucho tiempo. Cuando uno compara el desempeño de intérpretes con otros bilingües en distintas tareas, encuentra, por ejemplo, que las áreas cerebrales que te permiten controlar tus acciones cognitivas tienen mucha más materia gris. Hay un aumento en la cantidad literal de tejido cerebral que estos expertos ponen al servicio de un proceso que sucede en todos los bilingües, pero en ellos está al palo. Y cuando vos pones una función al palo, el cerebro trata de adaptarse. Literalmente, devenir experto en algo significa desarrollar un cerebro experto, en términos literales. Y cuando uno compara su desempeño en un montón de pruebas lingüísticas, como cuántas palabras pueden producir en un minuto, en qué velocidad pueden nombrar imágenes, o en qué velocidad pueden traducir palabras, sistemáticamente los intérpretes vencen a los bilingües que no tienen ese entrenamiento tan exigente. Muy bien, muy lindo todo esto. Mínimamente es curioso, mínimamente es interesante. A mí me permite trabajar de lo que me gusta e interactuar con otros científicos. Muy bueno, pero ¿para qué sirve todo esto? Esa es la pregunta. Yo creo que la ciencia tiene valor de por sí misma por generar conocimiento teórico, por permitirnos entender cómo funciona alguna partecita del mundo. Pero no alcanza con eso. Tenemos que ver cómo ese conocimiento lo podemos transferir y convertir en algo que sirva para enfrentar problemas reales. Les voy a comentar solo algunas de las cositas que hicimos, las más recientes. Una de las cosas para las que las neurociencias sirven es para pensar, repensar, problematizar y hacer un aporte científico a problemas candentes de la coyuntura social. Podemos contribuir a comprender y debatir problemáticas sociales actuales. Les voy a comentar este trabajo que publicamos hace un par de meses en la revista Nature Human Behavior. Es una revista líder en ciencia a nivel mundial. Y aquí lo que hicimos fue algo que rara vez se hace. Es llevar la investigación científica fuera del laboratorio. Acá nos preguntamos básicamente sobre cómo piensa un terrorista. Esa es la pregunta que nos hicimos. Un tema que, digamos, está copando la preocupación pública a nivel mundial. Lo que hicimos, primero les cuento, este trabajo ha sido nuestro trabajo con más impacto a nivel mundial. Nos pasamos una semana dando notas a la BBC, al Discovery Channel, a medios de como 14 países,
por este trabajo. ¿Qué es lo que tiene tan especial este trabajo? Básicamente lo hicimos en Colombia y lo que hicimos fue evaluar a 66 terroristas paramilitares encarcelados. Estas personas eran terroristas de distintos grupos que por la Ley de Justicia y Paz se entregaron y se les dio una condena reducida, pero estamos hablando de estas personas, todas habían cometido por lo menos una masacre. Una masacre se define como la matanza en un solo acto de por lo menos 3 personas. Algunos de ellos habían llegado a matar hasta 600 personas en un solo acto y habían cometido actos de lesa humanidad que son indescriptibles, mutilaciones, violaciones, lo que se les ocurra. Nos interesa saber cómo desde nuestra área de conocimiento podemos llegar a entender algo, una partecita de esta problemática. Y nosotros nos preocupamos por la mente. No vamos a poder entender la sociología de esto, no vamos a poder entender los procesos educativos de esto. Nosotros vamos a hacer preguntas desde la psicología. Lo que hicimos fue suministrar un conjunto muy exhaustivo de pruebas psicológicas donde medimos su inteligencia, el coeficiente intelectual, el conocimiento lingüístico, su memoria de trabajo, sus funciones cognitivas generales. Vimos también sus niveles de agresividad, medimos su capacidad de sentir empatía y reconocer emociones y evaluamos también una facultad cognitiva que es lo que se llama juicio moral. Nosotros constantemente, tomamos decisiones que tienen algún cariz moral. Les cuento cómo es la prueba que usamos nosotros. Y les hago una pregunta. Escenario A. Yo agarro, estoy muy enojado con un vecino, me compro una pistola, porque está haciendo siempre ruido no me deja dormir, agarro, me compro una pistola, se la pongo en la cabeza, le disparo y lo mato. ¿Cómo juzgan mi moralidad? ¿Qué les parece? Estoy jodido, ¿no? De hecho, menos mal que vivo en Mar del Plata y no estoy acá, ¿no? Se sienten todos más seguros. Bueno, escenario 2. Misma situación, el tipo hace ruido, yo me caliento, voy, compro una pistola, se la pongo en la cabeza, aprieto el gatillo, la bala no sale. Tipo zafa. ¿Cómo juzgan mi moralidad? Mal. Yo lo quise matar, ¿no? Bueno, sucede que en las personas civilizadas, adultas, normales y desde muy temprano en la crianza, nosotros juzgamos la moralidad de las acciones no tanto por el resultado, sino por la intención. O más bien, por la conjunción de la intención y el resultado. Pero lo que importa no es solamente el resultado. ¿Me siguen? Yo no soy bueno porque el tipo sobrevivió, si le gatillé. Bueno, esto es así para nosotros, pero para los terroristas no es así. Un terrorista, por lo menos este grupo de terroristas que evaluamos, considera que, bueno, si vos lo quisiste matar y el tipo no se murió, no está tan mal después de todo. Para ellos, la moralidad se juzga exclusivamente por el fin, no por las intenciones que subyacen al evento. Y no solamente encontramos esto, los terroristas también tenían problemas en el reconocimiento de emociones, no podían reconocer bien las emociones de los otros, pero la variable que mejor permitía clasificar a los terroristas era su cognición moral, cómo juzgaban la moralidad de este tipo de acciones. Ese parece ser un rasgo social, cognitivo, distintivo de los terroristas. Y cuando digo esto, se los digo por lo siguiente. En este estudio también evaluamos asesinos no terroristas. Sí, evaluamos una muestra de criminales que habían matado gente, pero no en un entorno terrorista. Y en esos criminales asesinos no se da este patrón. No podemos pensar que esto es lo que caracteriza a todos los terroristas del mundo. Ciertamente, las características de la guerrilla y la coyuntura social colombiana es muy particular. No es lo mismo un terrorista en esa coyuntura que un terrorista con motivos religiosos, como se puede dar en Medio Oriente y demás. Pero aquí tenemos el primer estudio que, fuera del laboratorio, yendo a un entorno social particular, tira una pistita desde la ciencia sobre cómo funciona la cognición de un terrorista. Pero ¿qué más podemos hacer? También podemos dar una mano en salud. Esto tal vez es una de las cosas que más interesados nos tiene hoy por hoy. Y a mí como
investigador del lenguaje, venimos persiguiendo esta pregunta, que es, ¿podemos usar el lenguaje como ventana hacia las enfermedades cerebrales? Es decir, ¿podemos ver cómo es el desempeño lingüístico de una persona y tratar de entender en qué estado está su cerebro? Por ejemplo, una cosa que hemos visto, vieron que yo les decía que cuando uno procesa una palabra que alude al movimiento corporal, ¿no? Como saltar, correr, etc., se activan las regiones motoras del cerebro. Bueno, nos hicimos esta pregunta. Si eso es así, ¿no podremos tomar esas palabras que aluden al movimiento corporal como una especie de guía, como una especie de lupa para ver cuál es el estado de las redes motoras? ¿Me siguen la idea? Si esas palabras dependen de esas estructuras, a lo mejor una persona que le va mal en ese tipo de palabras, eso podría ser un indicio de que sus redes motoras están mal. Esto lo hemos hecho en varios trabajos, acá solo les voy a comentar algunos. Lo hicimos, por ejemplo, con un caso de ataxia cerebelosa. La ataxia también es un cuadro que compromete las habilidades motoras. Este era un caso de una ataxia genética. El paciente tenía, como pueden ver acá, todo lo que ven en rojo es atrofia. Son las áreas del cerebro que estaban degeneradas en el paciente, en el cerebelo, que es un área crítica para el movimiento. De hecho, este paciente estaba postrado. Y le presentamos una tarea en la que tenía que procesar 4 tipos de palabras. Verbos de acción, ¿no? De movimientos corporales, digamos. Verbos abstractos, como imaginar, pensar, desear, que no se refieren al movimiento del cuerpo. Y 2 tipos de sustantivos. Lo que ven en rojo son personas normales, personas sanas, sin patología. Y lo que ven en azul es el desempeño del paciente. El paciente estuvo por debajo en todas las tareas, pero la única que fue significativamente distinta fue el procesamiento de verbos de acción, de estos verbos que denotan movimientos del cuerpo. Entonces, esto nos alenta a pensar que podemos utilizar este tipo de pruebas para detectar la integridad o la falta de integridad de los circuitos motores del cerebro. De hecho, tenemos muchos trabajos con enfermedad de Parkinson, la enfermedad neurodegenerativa motora más prevalente en el mundo. De hecho, es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del Alzheimer. Afecta más o menos al 1% de la población por encima de los 60 años a nivel mundial. Y aquí lo que hicimos fue una tarea de denominación de imágenes. Uno le presenta un dibujo y el paciente tiene que nombrarlo. Si lo hace bien, punto a favor. Si lo hace mal, 0 puntos. Así de fácil. Y nosotros teníamos imágenes que se referían a cosas poco manipulables, objetos poco manipulables. Por ejemplo, montaña, elefante. No son cosas que uno pueda andar agarrando y manipulando fácilmente. Cosas fácilmente manipulables, objetos manipulables. Lapicera, lápiz, vaso, cosas que agarras con la mano, puedes sostener y demás. Verbos con poco contenido de acción y verbos con mucho contenido de acción, ¿sí? Como por ejemplo acá, sentarse, como poco contenido de acción, o trotar, como mucho contenido de acción. Tomamos algunos pacientes que tenían Parkinson y aparte tenían problemas cognitivos, problemas de memoria, problemas de control cognitivo. Y luego otro grupo que tenían Parkinson, pero su cognición estaba bien, no tenían problemas cognitivos. ¿Qué es lo que encontramos? En los pacientes que tenían Parkinson y problemas cognitivos, los pacientes tenían dificultades en procesar todos los tipos de palabras, todos. Pero en los pacientes que tenían Parkinson y su cognición no estaba afectada, nos encontramos con esto. La única categoría que arroja déficits son los verbos de acción con alto movimiento. Entonces, esta es la línea en la que venimos trabajando. Podemos utilizar las palabras que refieren a la acción corporal como una ventanita para ver si los sistemas cerebrales que te permiten moverte están funcionando o no. Y lo podemos usar para discriminar entre pacientes que tienen, además del problema motor, un problema cognitivo o no. Pero lo más interesante es esto. Cuando uno ve a un paciente con Parkinson, a lo mejor el temblor, los movimientos espasmódicos, la rigidez, los movimientos lentos, ¿sí? A lo mejor esos síntomas comienzan a los 55 años, a los 60 años. Pero esto es una enfermedad neurodegenerativa. Cuando el paciente empieza a manifestar esos síntomas a los 55 años, su cerebro en realidad comenzó a atrofiarse 15 o 20 años antes.
desde los 30 años, tal vez los 35 años, ese cerebro se ha ido degenerando, atrofiando cada vez más, de modos sutiles, pero a los 55 llegás al punto de eclosión y ahí empezás a ver síntomas. Pero, ¿qué tal? La pregunta que nos hicimos es esta. Esta relación que encontramos entre el lenguaje que alude al movimiento y los sistemas motores, ¿será tan sutil que podemos pescar que esas redes motoras ya están mal, ya están atrofiadas, incluso antes de que el paciente tenga problemas visibles, síntomas? ¿Me siguen la idea? Lo podemos pescar antes. Y tenemos 3 trabajos, solo les voy a presentar uno, lo hemos hecho con pacientes con Parkinson y con Huntington. ¿Se acuerdan de Huntington? Yo les decía, ¿no? Una persona puede heredar ese gen y puede empezar a tener este proceso de degeneración cerebral durante 20 años antes de empezar a tener estos síntomas. Encontramos que en pacientes que ya tienen Huntington, que ya tienen los síntomas, tienen problemas para procesar conceptos de acción y conceptos de no acción. Pero en los parientes que todavía no tienen, son personas normales a primera vista, no tienen ningún síntoma motor, no tiemblan, no están rígidos, nada, tienen 15 años menos que los pacientes. Los parientes ya presentan déficit específico en los contenidos de acción. No en cualquier contenido, no en cualquier concepto, sino en los conceptos de acción. Esto nos alienta a pensar que con este desarrollo teórico podemos generar una herramienta que nos permita predecir, anticipar qué persona dentro de algunos años va a desarrollar una enfermedad motora. Entonces, las personas que están en riesgo porque tienen antecedentes de esos cuadros en el linaje familiar, porque sabemos que sus padres son portadores de un gen que confiere vulnerabilidad, o porque les hacemos un mapeo genético y sabemos que esa persona ya tiene una mutación en un gen que le confiere riesgo de desarrollar esa enfermedad. Acá, esto puede darse una apuesta, tampoco quiero irme de mambo. Tenemos varios trabajos que abonan la idea de que podríamos tener en el lenguaje un marcador preclínico, presintomático de la integridad de los circuitos motores del cerebro. Tenemos que trabajar muchísimo más para ver si esto es robusto, si es sistemático, si funciona siempre, en qué contexto, pero ahí vamos. Y el último temita que les quería comentar tiene que ver con educación. ¿Podemos usar todo este conocimiento para desarrollar intervenciones educativas? Entonces, acá lo que hicimos fue dar vuelta a la pregunta. Esta relación entre el lenguaje que alude al movimiento y los circuitos motores. Si es así, y yo tengo un chico que tiene un problema del lenguaje, yo podría poder poner al palo su cuerpo, le podré entrenar el sistema motor y con eso hacer que ese chico comprenda mejor el lenguaje que se refiere al movimiento. O sea, puedo entrenar el cuerpo y con eso mejorar la comprensión de los textos que aluden al movimiento. Este es un trabajo que salió publicado hace 3 días en un journal también del grupo Nature. Lo hicimos en Australia. Fue un proyecto que fuimos armando de acá, lo fui liderando desde acá, pero lo ejecutamos en Australia. Lo que hicimos fue esto. ¿Conocen la Nintendo Wii, la consola de videojuegos? ¿Sí? Tipo Kinect, estos videojuegos que vos jugás y te movés, ¿no? Tenés que bailar, mover el cuerpo. Ya no jugás solamente con el joystick así, ¿no? Tipo fichines, como solíamos hacer antes, ¿no? Acá estás moviendo todo el cuerpo. Lo que hicimos fue esto. Tomamos a 20 chicos con dislexia, que es un trastorno del desarrollo que impacta sobre todo en las capacidades lectoras, pero también implica dificultades en otros aspectos del lenguaje. Creamos historias, por un lado, que tenían mucho contenido de acción. Los personajes saltaban, corrían, pero historias, un cuento, ¿no? En el que el personaje estaba constantemente haciendo cosas con el cuerpo, físicas. Y luego otras historias en las que el personaje estaba estático y la historia era sobre cómo él pensaba, recordaba, soñaba, ¿no? Un cuerpo quieto, básicamente. Evaluamos su comprensión al principio y los chicos rendían subóptimamente, más o menos al 70%, pero igual para ambos textos. Los que tenían contenido de acción y los que no. Flojo pero parejo. Luego los tuvimos durante 9 días, los llevamos al laboratorio, durante 9 días los teníamos jugando a la Nintendo Wii, 9 días seguidos, 1 hora y media por día. ¿Sí? La pasaban 10 puntos los chicos. Estaban jugando a matar monstruos, todos moviendo el cuerpo, ¿no? Agachándose, esquivando balas, bailando. Todo el cuerpo puesto en un contexto motivacional, lúdico, constantemente terminaban transpirados, ¿sí? Se recontramovían.
Y después les dimos otro texto con mucha acción y otro texto de baja acción. Lo que encontramos fue que después del periodo de entrenamiento corporal, los chicos mejoraron su comprensión selectivamente, específicamente, únicamente para los contenidos de acción. Lo que encontramos acá es que poner el cuerpo en movimiento sistemáticamente en un entorno natural, como lo puedes hacer en tu casa con una consola de Nintendo de las que cualquiera puede tener en su casa, te permite levantar el rendimiento de los circuitos cerebrales que te permiten comprender las acciones. Y esto nos interesa porque hay abordajes en la didáctica en las que cuando uno está en la primera alfabetización del niño o en la enseñanza de lenguas extranjeras, se presentan palabras así en libros y tenés que memorizarlas, o tenés listas de palabras, y vos estás sentado en la silla tratando de memorizar eso. Es una mala estrategia didáctica apuntar a la enseñanza del lenguaje de un modo descorporizado. El lenguaje no depende únicamente de la memoria, depende de la dinámica de todo el cuerpo. Entonces, esto es un llamado de atención para que empecemos a abandonar prácticas que solo traemos con nosotros por tradición y pensemos en que puede haber intervenciones didácticas, pedagógicas, por ejemplo, para la adquisición del lenguaje, que sean mucho más ecológicas, mucho más corporizadas. Y tal vez, para enseñar lenguaje hay que enseñar más que lenguaje. El lenguaje no está aislado en el mundo, ¿por qué lo aislamos en las aulas? Esto es más o menos lo que quería contarles de lo que estamos haciendo, pero no me quiero ir sin dejarles una mirada crítica. Porque si nos vamos de acá es, las neurociencias, es espectacular, negro, resuelven el terrorismo, te hacen enseñar, te curan enfermedades. No, nada que ver, y aparte hay muchos problemas, y yo quiero, como son una ciencia tan de moda, y tienen tantas horas de televisión, y hay tanta gente que sabe, pero tantísima gente que no sabe hablando al respecto, creo que no estaría haciendo bien mi trabajo si no dejo acá algunas notitas para que tengamos presente. Primero, es que nosotros vemos todo esto, pero todavía no sabemos realmente cuál es la magia, cuál es el obrar por el cual el cerebro produce la mente. No tenemos palabras flotando o guardadas en las neuronas, no hay caritas guardadas en las neuronas, no tenemos fantasmitas que nos hablan, no hay un pequeño hombrecillo que nos dice, che, ponete contento, ¿sí? No sabemos realmente cómo esta dinámica química, cómo esta dinámica material, esta dinámica eléctrica del cerebro evoca, induce, genera la mente. No lo sabemos, pero hay otras ciencias que también han avanzado sin conocer. Las partículas subatómicas se anticiparon antes de que nadie siquiera haya podido ver una partícula subatómica. La tabla periódica de elementos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, hubo elementos que se predijeron antes de que se hayan detectado, solo por la estructura lógica de la tabla en sí. En este sentido, no tenemos la respuesta al gran enigma. ¿Cómo es que el cerebro produce la mente? No lo saben. Si quieren poner en apuros a un neurocientífico, pregúntenle eso. Lo van a complicar, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Lo otro es que los métodos que tenemos son imperfectos. Cuando estas lupas que tenemos para ver el cerebro no son perfectas. Cuando yo mido la actividad eléctrica del cerebro, yo estoy tratando de ver la actividad eléctrica, pero entre mi sensor, que es el electrodo, y la actividad eléctrica hay pelo, hay piel, hay grasa, hay hueso, ¿sí? Están las meninges. Todo eso es ruido que me ensucia la señal, y yo siempre termino viendo un retacito sucio y distorsionado de lo que quiero ver. Y lo mismo vale para todas las técnicas del cerebro. Cuando ustedes ven un cerebro prendido, ¿no? Como presentamos en los trabajos científicos y demás, eso es una imagen en el sentido etimológico de la palabra. Es casi un constructo, una construcción de la imaginación. Pero en el cerebro no hay lucecitas prendidas y no hay partes que se prendan solo para esto ni para esto. Hoy por hoy, con las técnicas que tenemos, en los últimos 60 años hemos aprendido más sobre el cerebro y la cognición que en el resto de la historia humana. Pero eso no significa que tengamos la verdad de la milanesa. Y acá una cosa importante. Todas las corrientes científicas de la historia y filosóficas que en algún momento de la historia han pensado tener la respuesta última sobre algo, cayeron. Todas se demostraron incompletas, falsas, erróneas. No cometamos una miopía del pasado. Si nosotros pensamos que acá estamos dando con la posta, es porque no tenemos conciencia
de la historia que nos antecede y de las limitaciones del presente. Vamos con cuidado, estamos sabiendo más, pero saber no significa haber detectado la verdad última. Vieron que yo acá les presenté algunos estudios sobre las emociones y después otros estudios sobre el juicio moral y otro estudio sobre el lenguaje. En los laboratorios, en la ciencia, lo que hacemos es recortamos el mundo. Vemos una cosita, cómo se procesan este tipo de palabras, ¿no? O este tipo de imágenes. Pero en la vida cotidiana, ahora mismo, la mente no está particionada. La mente, hay una sola mente que hace todo en su conjunto. Nos movemos, nos emocionamos, hablamos, transpiramos, percibimos el tiempo, recordamos todo al mismo tiempo. Hoy por hoy las neurociencias no tienen una teoría integrada de la mente. Sabemos un montón, es como que, imagínense una isla gigante y nosotros vamos con una linternita y prendemos un cachito acá, o un cachito acá, o un cachito acá, pero el reflector gigante o el sol que te permite iluminar toda la isla no existe todavía. Ojo con eso, porque tal vez cuando empecemos a tener esos reflectores más grandes y empecemos a unir los retazos de lo que ahora tenemos todo separadito, nos encontremos con que muchas de las cosas que pensamos que eran ciertas no lo son. Errar es humano. Sucede, claro, los científicos son ante todos humanos. Algunos no lo parecemos, pero es así. Y como somos humanos, le pifiamos un montón. Y a veces le pifiamos de buena fe, a veces hay científicos que pifian porque se tiran un lance y le erran mal. Por ejemplo, Jacoboni, un neurocientífico pero excelente, muy bueno, una vez hizo un estudio metió 10 tipos en un resonador, les hizo un par de pruebas y con eso él predijo que Obama no podía ganar las elecciones. Y salió en el New York Times a decir eso. Ni se imaginan los palos que recibió de todos lados, ¿no? Y después hay errores porque malinterpretamos las cosas, o porque vemos que se prende una parte del cerebro cuando hacemos algo y nosotros creemos que significa tal cosa. Y vamos y desarrollamos una teoría y la publicamos. Y esa teoría después se estudia en las universidades y demás. Y después nos encontramos 10 años después con que estaba mal. Entonces, cuidado, la ciencia no es el depósito de las verdades últimas. La ciencia es un espacio para ir buscando hipótesis que se ajusten a los datos, pero no están exentas de las carencias que tenemos los investigadores como personas humanas erráticas. Y después hay neurotimadores, hay neurochantas, hay vendedores de humo. Está el Caruso Lombardi de la neurociencia dando vueltas también. Y esos son los más peligrosos, porque son los que agarran, y además de que dicen bolazos, una cosa que te mientan un bolazo y bueno, pero los peligrosos son aquellos que te dicen un bolazo y a vos te llevan a pensar que con esto vos podés curar una enfermedad cerebral, o te podés proteger ante el Alzheimer, o podés protegerte contra el Parkinson. Y después hay gente que con eso lucra y hace que la gente invierta dinero, abandone ciertos tratamientos y demás. Ojo con eso. Yo les dejaría esta recomendación. Cuando ustedes lean algo sobre ciencia, no solo neurociencias, en los medios de comunicación y demás, mínimamente fíjense si el tipo es científico o no. Si no es científico, por más lindo que hable, por más don de la palabra que tenga, por más bien empilchado que esté, yo no le daría mucha pelota. Y si es científico y les interesa eso que están haciendo más allá de porque estaban haciendo Zappen y les interesa eso porque puede ser relevante para su vida, busquen sus trabajos. Hoy por hoy el mundo está a un par de pulsaciones del teclado. Busquen para ver si eso que se está diciendo realmente tiene sustento o no. Porque hay mucho humo dando vueltas y hay humo que es mera pirotecnia y hay humo que es peligroso. Pero más allá de todas estas pálidas, la unión hace la fuerza. Hoy por hoy las neurociencias han logrado algo que muchas ciencias trataron de hacer y no pudieron, que es traer expertos de distintos campos en conjunto para abordar un solo problema. En mi laboratorio, yo vengo del lenguaje, ese es mi campo de especialidad, pero tenemos físicos, biólogos, matemáticos, músicos, tenemos psicólogos, programadores, y cada uno de estos estudios que yo les mostré implica una suma de esfuerzos de todos nosotros. Ninguno de nosotros posee todas las habilidades y los conocimientos para hacer ninguno de estos experimentos. Es en esa comunión que se puede hacer esta ciencia. En la medida en que las neurociencias sigan manteniendo esta política de puertas abiertas y de pluralidad de pensamiento,
vamos a ir superando algunas de las limitaciones que tenemos. Tal vez no todas, pero vamos en el buen camino en ese sentido. Tenemos campos de aplicación, como les decía. Ya hay algunas áreas en las que estos hallazgos van teniendo un impacto concreto, o en algunos casos un impacto posible, pero esto también es importante. No podemos quedarnos simplemente con la anécdota de que esta parte del cerebro hace tal cosa. También tenemos que ver cómo eso nos permite desarrollar tecnologías, herramientas que nos permitan intervenir y contribuir a problemas concretos. Y en ese sentido estamos avanzando mediante lo que se llaman neurociencias translativas o translacionales. Entonces, yo les diría, las neurociencias que son un campo complejo, heterogéneo, con gran pluralidad de pensamiento, un campo sofisticado que se nutre de tecnologías que son imperfectas pero son avanzadas, un campo que nos permite abordar de modo científico preguntas que nos atravesaron durante siglos a la humanidad y que hasta ahora tal vez no se podían abordar con una base concreta, cuantificable, contrastable, específica. Pero, como son una ciencia, son un hacer imperfecto. Y estamos limitados, y hay gente que se confunde, nosotros nos confundimos, yo me confundo, y hay gente que miente adrede. Entonces, lo que yo creo podríamos decir como síntesis es que para las neurociencias podemos apostar. Es una ciencia que tiene mucho para darnos, que ya nos está dando cosas, que tiene un gran futuro por delante, pero no son la panacea y no son la solución última a los problemas de antaño. Apostemos, pero hagámoslo con mesura. Les decía, si les interesa y quieren seguir nuestras publicaciones, las actividades de divulgación que hacemos en los diarios, en los medios, en la televisión y demás, pueden ingresar a www.lpen, Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, lpn.com.ar. Y ahí, si esto que acabamos de compartir esta noche no se espantó del todo, van a poder seguir un poquitito más. Por ahora no tengo más que agradecerles. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias.